Buenas, Rubén, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, encantado de estar aquí contigo para compartir. Sí, la verdad es que tenía muchísimas ganas de esta entrevista porque te sigo desde hace bastante y admiro muchísimo tu poder de comunicación. Creo que es súper necesario que hablemos con contundencia y es una de las cosas que más me gusta de Buceador de Mentes y de cómo estás comunicando. Y además eres el primer hombre invitado en el podcast, así que es un honor. Es un honor. Además, cuando me lo dijiste, pensé, pues Sí, qué oportunidad para también dar visibilidad en este tipo de podcast a la figura masculina. Así que absolutamente. vamos ahí Sí. a darle. Vas a dejar el listón alto, ¿eh? Para los próximos, que se vayan preparando. Bueno, yo te conozco de hace tiempo, te sigo y me gusta muchísimo todo lo que haces, pero pues para todas las soñadoras y oyentes que estén en este episodio, cuéntanos quién es Rubén Gutiérrez y cómo ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar a ser buceador de mentes. Wow, pues mi historia profesional empieza a los 16 años cuando salgo del colegio y me fui a trabajar de electricista. Wow. O sea que ya yo siempre sentía que tenía que dar luz. Así que Sí, ya total. a los 16 años yo creo que ya empecé como a conectar cables y poder dar luz en las casas. Y eso es lo que ahora, pues mira, por dónde, de alguna manera también intento hacerlo, ¿no? Como dar luz Ujú. en los hogares a la sombra. Entonces, pues a los 16 años empecé a trabajar de electricista. Trabajaba por trabajar. En realidad no me gustaba la profesión, sino no me conocía a mí mismo. Salí del colegio sabiendo que tenía que trabajar, porque eso era lo que se Sí. suponía que tenía que hacer. Y ahí empezó mi andadura profesional. Después me quedé en el paro a los 19 años. A los 20 conocí a la que es mi actual pareja y ella Ujú. tenía un centro de estética. Ujú. Y yo en el paro, pues conociéndola a ella, empecé a ayudarla en su centro de estética y empecé a hacer masajes y a estudiar Wow. de masajista. Me saqué varios Qué títulos cambio. y empecé a trabajar. A Ujú. los 22 años cogimos un centro nuevo juntos Ujú. y he estado en el centro con ella hasta hace un año y medio aproximadamente. En Wow. esa etapa de mi vida, eh, como tú ya sabes, pero bueno, para todo aquel que nos escuche, pues pasé Sí. una etapa de adicción. A los 20 años empecé a ir a terapia, cuando la conocí a ella, porque ella venía de un maltrato Ujú. de 8 años. Entonces ella iba al psicólogo. Y al darme yo cuenta que a ella le estaban funcionando, es donde yo empecé a ir a terapia porque me di cuenta que yo también necesitaba ayuda. Entonces, cuando empecé a ir a terapia, empecé a despertar, por decirlo de alguna manera, para que Sí. entendernos. Empecé a darme cuenta de todo mi dolor, todas mis heridas. Yo tenía una adicción a la cocaína, sobre todo en los fines de semana, donde Ujú. ahí pues tapaba todo mi dolor. Y así estuve hasta los 26 años, yendo a terapia, formándome como terapeuta y a la vez pues pasando todo ese proceso yo de sanación. ¿Cómo Hasta fue que, ¿cómo eso? fue? Pues un espectáculo, Marta. Por eso te digo. Fue un espectáculo. Darme cuenta, pues bueno, de todo el dolor que yo tenía dentro, de todo lo que había pasado yo desde que nací, desde que ya estaba en la barriga de mi madre, y que yo no era consciente de que Claro. mi día a día tenía siempre la tendencia a tapar todo eso, porque no era consciente Ujú. de todo lo que había pasado. Entonces, fue un proceso a la vez que muy bonito, muy intenso, Sí. y que me ayudó muchísimo. Gracias a todo ese proceso me he ido encontrando a mí mismo. ¿Cómo son todas las piezas, verdad? Porque todo lleva a una cosa, te encuentras con una persona que ya está haciendo, que te hace de espejo y te muestra lo que tú también necesitas. Cómo empiezas tú, cómo empiezas a tirar del hilo, ¿no? Y van saliendo todas estas cosas, que es muy bonito, pero como bien dices, es un espectáculo. Es un espectáculo, es un espectáculo. Y además permitírtelo, ¿no? El permitirte entrar en ese Sí, proceso sabiendo que no va a ser sí, fácil y a la vez también a mí había algo dentro de mí que me decía que era el camino. Que aunque, claro. aunque en esos momentos lo pasara mal, yo sabía que tenía que tirar por ahí porque no quería seguir haciéndome daño.
Eso es lo más importante. Cuando uno ya se da cuenta, yo creo que es no tanto el permitirse, sino de repente el darse cuenta, decir es que es o esto o por dónde sigo. O sea, hay muchas personas que no van a terapia no porque no quieran, porque es que simplemente no lo ven. Entonces, de hecho creo que casi todas, en realidad. Todas las personas que no inician su proceso es porque realmente no están listos o preparados para ahondar. Y eso es lo más interesante de todo. Bueno, y después de esto, ¿cómo siguió? A ver, cuéntame, hasta buceador de mentas hace un año, dejasteis el centro. ¿Y cómo surge? Hace un año y medio se traspasó, aunque yo ya llevaba en el centro trabajando como masajista y como terapeuta. O sea, yo ya empecé a hacer terapia a las personas. Después traspasemos el centro. O sea, todo vino el cambio a raíz del COVID. A raíz del COVID nos encerraron en casa. Yo me di cuenta que ya en el centro yo ya no era feliz. Ya había hecho el proceso que tenía que hacer con ese trabajo de masajista y con tener un centro físico. Me di cuenta que yo había algo dentro de mí que quería más libertad, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Entonces, a la semana de entrar en pandemia y de encerrarnos en casa, me saqué un curso para hacer un proyecto online para ver cómo sería hacer terapia online. A partir de ahí, exacto. A partir de ahí empecé a pasar a la acción como un loco hasta el día de hoy. O sea, empecé a crear... Y una aventura, ¿no? Empecé a crear contenido. Empecé tanto en Instagram como en TikTok. En TikTok fue donde empecé con más subidón. Empecé a crear ahí mi comunidad en TikTok y a raíz de ahí pues fui haciendo. Empecé simplemente haciendo terapia online. Cuando me di cuenta que el 1 a 1 me estaba desgastando muchísimo, porque llegó un momento que daba de mes en mes las sesiones. Para mí fue una temporada de aprendizaje y a la vez me desgasté muchísimo. Hubieron unos meses de locura. Entonces ahí me di cuenta que tenía que dar el siguiente paso, que era en 1 hora, en 2 horas, poder ayudar a muchísima más gente que no solo de 1 a 1. A la vez que el proyecto así pues podía seguir evolucionando y podía seguir creciendo. Así que empecé pues a hacer talleres, empecé a hacer cursos y hasta el día de hoy. Y seguimos ahí. Ahora tengo una escuela. Este enero empecemos ya a entrar más gente en el equipo. Qué guay. Y ahí estamos, muy contentos, la verdad. Y ahora sí te has dado cuenta de que esto es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Total. ¿Cómo llega esto? Porque lo del propósito, ¿no? El por qué y para qué, es como que casi ya es una presión social, ¿eh? O sabes a qué has venido o estás jodido. Entonces, ¿cómo llega eso? ¿Cómo de repente? Porque tú has ido hilando una cosa con otra hasta que has dicho, wow, esto es. Eso es. Pues mira, había algo dentro de mí que siempre me ha dado la indicación de que a mí se me daba muy bien escuchar y se me daba muy bien analizar. Y yo recuerdo las noches que yo salía, la primera hora quizá me la pasaba bailando, pero las 5 horas de restante les hacía terapia a la gente de la discoteca. Entonces, qué bueno. Entonces ahí yo creo que de alguna manera yo ya sentía que... Total. Era innato, vaya. Era innato, que yo necesitaba eso. O sea, ahora ya lo prefiero y lo escojo, pero sí que es verdad que yo necesitaba escuchar a la gente porque en realidad lo que necesitaba es que la gente me escuchara, a mí también, ¿no? Claro. Ahí estaba todo mi proceso. Yo siempre lo digo aquí en el podcast, que a mí el podcast me viene muy bien para ayudar, pero me viene muy bien para escucharme a mí también. Y a veces cojo el micrófono simplemente porque quiero desahogarme, o sea que está súper bien. Está súper bien escucharse a uno mismo. Tengo que preguntarte un poquito y, oye, mójate hasta donde quieras, ¿vale? Pero esas experiencias personales que te llevaron a ese dolor, a ser quien eres, ¿puedes contarnos algo de qué fue? ¿Qué es lo que más te rompió? ¿Qué es lo que llevó a ese Rubén de 19, 20 años que estaba roto? Pues son varios sucesos y varias etapas. Podemos señalar alguna que quizá es la más, hasta el día de hoy, que yo conozca dentro de mí, las más profundas. Una es la muerte de mi abuelo. Mi abuelo fue mi gran salvador. Mis padres trabajaban. Mis abuelos por parte de madre vivían con nosotros. O sea, yo nací en una casa
donde estaban mis padres y mis abuelos maternos. Y Ujú. mi abuelo, pues, fue mi gran salvador. Yo sé, porque me lo han contado y porque, bueno, porque he hecho terapias de regresiones y demás, donde he ido a parar a puntos donde era muy bebé y tengo Ujú. sensaciones de estar llorando y mi madre no sostener mi llanto por sus heridas, está claro, por su proceso, pero no sostener mi llanto y darme y el único que sostenía el que yo llorara sin temblar o sin él irse quizá al niño y llorar también, era mi abuelo. Entonces, para mí, desde que yo nací, siempre ha sido mi gran salvador. Y él murió cuando yo tenía 8 años. Siempre digo que 8 Ujú. años. Y te voy a contar por qué. Murió cuando yo tenía 10. Pero a los 8 le detectaron cáncer. Y ahí empezó ya Ujú. la muerte de mi abuelo, porque ahí ya dejó de irse a pasear conmigo, dejó de jugar, dejó de estar, ¿no? De estar presente. Entonces, Claro. yo siempre había dicho, cada vez que iba a terapia o hacía algún taller, que murió a los 8 años y de repente hace unos meses, hablando con mis padres, me dice, no, si tu abuelo murió en el año tal. Le digo, pues ahí tenía 10 y no 8. Wow. Y después trabajándomelo, me di cuenta que, claro, que es que Sí. para mí la muerte de mi abuelo fue a los 8, porque ahí es cuando yo siento que lo perdí. Entonces, yo no llegué a hacer el duelo, o sea, mi abuelo, el último día que yo lo vi, además viví todo el proceso. O sea, mi abuelo Sí. el último día murió en el hospital, pero horas antes estaba en su butaca de mi casa, delgado, en esqueleto, vomitando sangre. Y yo a su lado, Wow. con 8 años, con 10 años. Con 10 años. Entonces, claro, después se lo llevan nosotros vivíamos en Gerona, en un Ujú. pueblecito de la Costa Brava que se llama Palamós, y lo llevaron a enterrar su cuerpo a Andalucía, a su sitio de origen. Ujú. Entonces mis padres se van con ellos y a mí me dejan con una tía, donde a mí no me explican nada del proceso, No. simplemente me dejan ahí y me dicen, bueno, ya volveremos, tu abuelo se ha muerto y ya está. Ya. Entonces, claro, Ya, un pues impacto absoluto. exacto, yo no lloré su muerte, es más, yo recuerdo que fui avanzando en la edad y recuerdo cuando quizá aprobaba un examen o metía un gol y yo buscaba la mirada de mi abuelo o pensaba, Ya. mira, esto, mi abuelo para que me vea mi abuelo, o sea, como si todavía estuviera vivo o si estuviese siempre conmigo. Contigo, sí. Y a Ujú. los 22 años, cuando ya empecé en inicio de la terapia, hubo una sesión donde yo empecé a hablar de mi abuelo y hablaba como si estuviera vivo y yo no me daba cuenta. Y la terapeuta me Wow. dijo, tu abuelo, me dice Marta, tu abuelo se ha muerto. Y yo, ya, mi abuelo, ya sé que está muerto. No, no, Rubén, que tu abuelo no está, que tu abuelo está muerto. Y de repente se me Fue. ponen los pelos de punta y me empiezan a caer lágrimas y yo como que mi abuelo se ha muerto, mi abuelo se ha muerto. Y ahí empecé a llorar la muerte de mi abuelo. A los Qué veintipico fuerte, ¿eh? años. A los veintipico años. ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cómo es Total, de sabio, de superviviente, ¿no? De total, sobreponerse a las cosas que nos hacen tanto daño. Y total. luego cómo hay que digerirlo, porque si no se enquista. Exacto. Después, ¿qué pasó ahí? Pues muere mi abuelo y queda mi abuela. Ujú. Yo tenía una relación con mi abuela distinta. Ni mejor ni peor, pero sí que distinta. No teníamos quizá tanto vínculo. Entonces, en mi casa habían 3 habitaciones. Yo dormía con mi Sí, hermano, mis abuelos juntos y mis padres. Cuando muere sí. mi abuelo, mi hermano dice que quiere tener una habitación que es mayor, mis padres se la dan y me ponen a mí a dormir con mi abuela. Vale. El gran batacazo de después, el gran batacazo de después. ¿Por qué? Porque cojo el puesto de mi abuelo. Wow. Me empiezo a dormir con mi abuela, yo empiezo a crecer, empiezo a querer más independencia. Recuerdo a los 14 años, para que tú veas en el sitio en el que yo me colocaron y yo me coloqué. Tenía una novieta a los 15, 16 años, íbamos al cuarto pues a estar juntos, porque ya Ujú. entraba a mi casa, se la presenté a mis padres y demás, Ujú. y mi abuela se ponía celosa. O sea, entraba al cuarto para que no Sí, sí, estuviéramos sí. juntos. Llenaste de su vacío. Claro, totalmente. Después ella cogió Alzheimer y bueno, pues también entré en otro proceso en el que de repente me levantaba y me la encontraba
en el suelo tirada llena de sangre porque se había levantado a cocinar a las 4 de la mañana. Porque mi madre, que era la madre de mi madre, no podía sostener el pensar la culpabilidad que podía llegar a sentir si la metía en un geriátrico. Porque llevaba toda la vida con ella. Ya. Entonces ella no podía sostener eso. Llegó un momento en que sí, que fue a una residencia y ahí acabó sus días. Bueno, sus días los acabó en casa porque los últimos días ya la sacaron para que muriera en casa. Pero sí que ya la última etapa de su vida estuvo en la resonancia que la cuidaran. Porque en casa era imposible. Qué fuerte. Entonces, ¿Y bueno, en ese espacio de tiempo ya se había ido tu hermano o seguíais viviendo también los dos? O... No, mi hermano, en ese tiempo de que mi abuela ya estaba muy mal, ya mi hermano se echó novia y se fue de casa, creo. Claro, No o sea, quiero recuerdo decir más. que aparte de llenar el hueco de tu abuela, también estabas ahí tú como único niño de la casa, ¿no? El único Exacto. referente. Eso es. Total. Total. Entonces, Wow. por profundizar más, para que tú puedas ver de Sí. dónde me viene a mí más. O sea, mi abuela, su madre, o sea, mi bisabuela, cuando tuvo 4 hijas, y una de ellas era mi abuela. Cuando tuvo a la última, mi bisabuelo, por alguna razón, se separó y se fue con otra familia. Esta historia está ahí como un poco en En el tabú, aire. en el aire y escondido, Ya. ¿vale? Sí, Lo sí. que No sí se que sé, habla. exacto, lo que sí que sé, rascando, es que mi bisabuela hablaba muy mal de los hombres. Entonces, la información que le dan a mi abuela, su madre, es que a los hombres hay que castrarlos, hay que quitarles la fuerza, porque si no se van con otra familia cuando tienes hijos. Entonces, mi abuela va creciendo con esa información, ¿no? De que los hombres hay que quitarles la Sí, fuerza, hay que quitarles la masculinidad, hay que castrarlos. claro. Y tu madre va y tiene 2 hijos varones. Ahí está, y ahí estoy yo. Y Claro. entonces esa es otra de mis heridas muy profundas, aparte de todo esto que te acabo de contar de mis abuelos. ¿Cómo descubriste eso? Es que me encanta todo este trabajo de ancestros, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo llegaste a decir, venga, no solo terapia para mí, sino, oye, me voy a poner a ver de dónde viene todo esto? Pues ahí entré en una formación de la terapia Gestalt, donde estuve 3 años, y ahí se trabajaba mucho el sistema familiar. Y entonces ahí profundizando en terapia y haciendo la formación es cuando empezó a salir todo esto. Claro, sobre todo es información que tengo yo. O sea, yo me daba cuenta de que yo tenía un conflicto con la mujer. Siempre he tenido un conflicto con la mujer. Y yo no entendía. O sea, cuando empiezas a ir a terapia empiezas a ver que a mí me pasa algo, que tengo un conflicto con la mujer y también que lo tengo con los hombres. Y es, ¿qué me pasa? Claro, la cuestión está en que mi madre, la tendencia que ha tenido siempre ha sido a desvalorar al hombre. Porque es la información que le dio mi abuela, que mi abuela se lo dio a su bisabuela y vete tú a saber esto de dónde viene. Sí, claro. Entonces, la cuestión está en que yo voy creciendo y cuando yo saco mi fuerza o me quiero expresar o no estoy de acuerdo en algo, se me corta. Entonces, yo voy creciendo con una sensación de 2 partes. Una, no me valoro, me siento siempre insuficiente. Claro. Tengo una lucha con mi parte masculina, porque claro, si yo Está mal. quiero ser aceptado y reconocido por mamá y por la figura femenina, tengo que tapar mi parte masculina. Efectivamente. ¿Qué me pasó ahí? Que cuando a mí me salía mi parte masculina, me salía de una manera destructiva. Claro. Y tenía una parte que yo quería castigar a la mujer, porque yo me sentía castigado. Claro. Entonces había una parte de mi linaje masculino que yo antes, mi tendencia es a castigar a la mujer porque tú me has hecho daño, porque tú quieres que yo me calle. Sí, Entonces, ¿qué sí. me pasaba? Que con mis parejas tenía como 2 partes muy, muy diferenciadas. Una era súper sumiso en algunas cosas, porque claro, Sí. tengo que callarme, pero de repente Sí. me salía mi parte masculina y me salía súper destructiva. Claro, tu herida enorme. Exacto.
Entonces, la manera de yo poder llevar equilibrar todo eso. de todo esto fue cuando me metí en la noche. Me metí en la noche, bebía, me drogaba y era ahí cuando yo me anestesiaba y entonces claro. Ahí se pasaba todo. Que no es que se pasara, ¿no? Lo tapaba de esa manera. No, es la manera claro. de sobrevivir. Exacto. Sobrevivir. Todas estas experiencias personales que te han llevado a ser quien eres a día de hoy, porque además yo creo que esa parte masculina tuya que se calla, por suerte, tenemos a este Rubén que no se calla nada y que lo cuenta todo y es maravilloso. O sea que desde aquí hónrate todo lo que puedas porque ha sido un trabajazo, yo creo, tal cual lo estás contando y tu trabajo que haces en redes y demás. O sea que esa parte de comunicación tuya la tienes más que potenciada y seguro que aún tendrás bastante que trabajar en ello. Estoy totalmente Marta. segura. Siempre. Hasta el último día trabajaremos. ¿Y todo esto cómo ha influido, sobre todo, desde que eres padre? O sea, ¿cómo ha sido el decir, venga, ahora yo soy padre y además tus hijos también son 2 hijos varones, ¿no? Total. Han venido a sanar la figura masculina, pero no solo mía, sino también de mi pareja, claro. Piensa que mi pareja, cuando me conoce a mí, te voy a contar un poco de mi pareja, la historia con mi pareja y ya entrelazo con los hijos. O sea, yo cuando conozco a mi pareja, ella viene de un maltrato, de un hombre, además físico brutal, o sea, muy heavy, durante 8 años. Entonces, claro, ella empieza a ir al psicólogo, pero ella no está bien. ¿Cuál es la tendencia de ella? Si a ella viene de que un hombre la ha maltratado y sale de ahí, consigue salir de ahí, ¿su tendencia cuál es? Irse al otro extremo y empezar a castigar al hombre, porque el hombre me ha pegado, el hombre es el que me ha maltratado. Entonces, por eso yo empecé con ella. ¿Por qué? Porque yo fui a buscar una mujer que me castigara y que me castrara. Y ahí empieza pues el proceso o sea, ahí con mi pareja yo creo que es con la persona que yo más he podido llegar a sanar y sigo sanando. Lo bien que estamos ahora, lo que nos compenetramos, lo que nos entendemos, lo que nos escuchamos y ayudamos, y a la vez me flipa todo el proceso que hemos hecho y que sigamos juntos. Justo, te lo iba a decir, digo, ¿cómo habéis conseguido ese equilibrio? O sea, pues yendo a terapia individualmente, terapia de pareja y sobre todo mucha comunicación. Cuando yo enseguida que me daba cuenta de que no la estaba viendo a ella, de que estaba viendo a mi abuela, de que estaba viendo a mi madre, de que estaba viendo el castigo que yo había recibido, incluso no solo mío, sino de mi sistema familiar en el hombre, poderlo comunicar. Oye, Tamara, ella se llama Tamara. Tamara, mira, que me acabo de dar cuenta que esto no es tuyo. Esto no es mío, ni tuyo, ni de nada. O sea, he ido a por ti porque una palabra que me has dicho me ha conectado con la desvalorización que me ha hecho siempre la mujer. Y claro, yo eso no lo sostengo y voy a por ti. Entonces, claro, este tipo de comunicación que ha hecho, pues que, claro, cada vez es que parece a veces que somos uno, porque nada más que a veces nos damos una palabra, ya lo miramos y decimos, vale, espérate, esto no... Qué fuerte. Mira, estás contando todo esto y se me viene, ¿no? Porque, lógicamente, yo ahora también estoy mucho ahí y ya he llegado a ese clic, ¿no? Yo creo que son los escalones que vas subiendo en este conocimiento tuyo. Pero pienso en las soñadoras que nos estén escuchando, que a lo mejor no hayan ido nunca a terapia, que sean madres, que están agotadas, que están desquiciadas con la pareja y que estás contando esto y que su pensamiento sea ya, claro, pues que Rubén lleva desde los 20 en terapia. Y yo, como me ponga ahora, tengo que esperar, ¿qué? 15 años para estar bien. Entonces, es que necesitas... Ahora mismo creo que es el punto perfecto para decir algo de aliento a los que nos estén escuchando y que nunca hayan empezado el crecimiento personal, porque me consta que somos muchas. Y muchos. Total. Pues unas palabras de aliento es... o entras en el proceso y sacas el dolor que haya. Empiezas a tomar conciencia de dónde vienes, de lo que te ha pasado, para entender, para empezar a crear un vínculo más sano contigo y con los demás, con parejas, hijos, amistades, padres. O vas a repetir patrones que te van a llevar a estar en sufrimiento toda la vida. O sea, yo prefiero pasar una etapa, que cada uno, la etapa es más o menos. O sea, tú puedes, cada uno es un proceso único.
Ujú. Pero si yo tuviera que alentar a alguien, es preferible tomar conciencia ahora, pasarlo, o sea, hay momentos de todo donde lo vamos a pasar mal, no podemos negar eso porque hay dolor dentro de nosotros, y a la vez es mejor eso para después poder crear un vínculo sano contigo y con los demás y estar cada vez más en paz contigo, o estar toda la vida repitiendo una y otra vez el patrón y las heridas. Y te voy a explicar el por qué. Si yo vengo de unas situaciones donde quizá pues, me he sentido solo, o me he sentido rechazado, o me han engañado de pequeño, lo que sea, yo esas situaciones las tengo dentro de mí. Si yo miro hacia otro lado, no significa que no estén, significa que estoy mirando hacia otro lado. Estás mirando a otro lado, exacto. justo. ¿Qué pasa? Que si en mi vida van pasando situaciones, ahora que estamos hablando de la pareja, que de esas situaciones mi realidad va a ser que yo no quiero volver a pasar por eso que pasé, porque yo estoy mirando hacia otro lado y no quiero verlo, lo que hago es volver a revivirlo. Entonces es preferible y mucho mejor la opción de entrar en proceso terapéutico, pasar lo que haya que pasar para después estar en paz, que no estar en paz nunca. Correcto. Lo que no vamos a decir es, o al menos yo de mi boca no saldrá que el proceso terapéutico es todo muy bonito. Porque es todo muy bonito, porque para mí es el mayor regalo que uno se puede dar a él mismo, sí. Porque es donde te conoces. Yo diría que es apasionante. Para mí la palabra es apasionante. Pero porque dentro, bonito a veces no es bonito, como tú bien dices, exacto, a veces es feo de narices. Eso, apasionante. Me gusta más también, sí. Te la cojo. ¿Verdad? Es apasionante. Y a la vez, dentro de esa apasionante hay luz y hay sombra. Hay alegría, hay tristeza, hay miedos, hay rabia, hay de todo como es la vida. Entonces, cuando entras ahí, pasas de todo. Y a la vez es cuando trasciendes todos esos patrones y puedes empezar a vivir la vida que tú quieres. No la condicionada ni por la sociedad lo que te dicen, ni por todas tus vivencias anteriores. Por tu experiencia y tu sabiduría y todo lo que llevas haciendo, ¿crees que hay alguna terapia o alguna técnica, sistema que sea como más eficiente? Pues has hecho regresiones, constelaciones familiares, imagino que también has hecho. Todo esto, ¿hay algo que digas, mira, esto fue súper efectivo en mi caso? A ver, para mí siempre va a ser el conjunto de todo lo que he hecho. Y a la vez, si hay algo que a mí me ha ayudado mucho a sacar a la luz aquello que no veía, son las constelaciones familiares. Claro, es que lo que has hablado es súper poderoso a nivel de herencia, ¿no? De todo esto que has hablado. Mucha de la información que acabo de explicarte en este ratito viene porque de repente las constelaciones familiares pones de figurantes a personas que no te conocen, pones a papá y a mamá y de repente ver a mi madre en esa persona, hablar como mi madre, actuar como mi madre, o sea, gesticular como mi madre, gestos que hace mi madre. Qué fuerte. Eso es muy fuerte y a la vez empecé a ver todo, o sea, empiezas a ver desde fuera qué es lo que estaba pasando. Porque cuando yo veo a mi madre llorando en una constelación, llorando, cogiendo a mi figurante que hacía de mí, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, no cambies nunca, o sea, con una posesión, dije, madre mía, claro, es que esto es lo que yo estoy viviendo por dentro. Esto es lo que yo siento. ¿Tú no te sentías libre? No, claro. Yo me sentía atado a una responsabilidad, a responsabilidades muchas que no eran mías. Entonces ahí es cuando pues lo ves desde fuera y te ayuda muchísimo a comprender. Pero ya te digo me apunto que este tip. Sí, yo te digo que es el conjunto de todo lo que voy haciendo. Sí, sobre todo porque aparte, si haces una constelación tan poderosa, pero a la vez no has trabajado en terapia, herramientas para poder afrontar toda esa información, te hundes. O sea que, como dices, es un conjunto y yo creo que hay que ir escuchándose a uno mismo, ¿no? Y ver un poco por dónde te lleva el cuerpo. También hay cosas que aparecen de repente, ¿no? Por ejemplo, yo no creo que sea casualidad que tú me acabes de decir esto, porque yo hice una constelación hace 10 años, pero lo he tenido como ahí, nunca me ha llamado la atención y ahora voy a terminar la entrevista y voy a volver a mirar. O sea que siempre pasan, las cosas se te ponen delante y es eso, es el no mirar a otro lado y decir, esto está pasando por algo, voy a hacer caso, ¿no?
Entonces, retomando el engranaje este que tenéis ahora maravilloso, Tamara y tú, ¿cómo esto ha llevado a que influya al sistema familiar que sois vosotros ahora? Tus hijos Vale, y vosotros, quiero decir. exacto. Entonces, pues fuimos creando la relación. Los primeros años fueron una locura, pero seguimos en terapia, seguimos y tuvimos nuestro primer hijo, Joel. Ahora va a hacer este mes 6 años. Y después tenemos otro de 2 que se llama Alan y tenemos 2 varones. ¿Tu pregunta cuál era en referente a los hijos? La pregunta era cómo había influido todo lo que habéis vivido en vuestra maternidad, paternidad. Claro, por ejemplo, en mi paternidad, cuando nace Joel, te cuento la historia de Joel, porque creo que le puede dar mucha luz también a todo el que nos escuche. Él venía de culo. El ginecólogo nos dice que lo mejor es hacer una cesárea. Nos programan cesárea. Yo consigo entrar al quirófano en la cesárea para estar al lado de Tamara. Sacan al bebé, sacan a Joel, se lo llevan y pasa mucho rato. Bueno, mucho rato. No sé si es mucho o poco. Vale, pero sé que el niño cogió frío. ¿Sí? Entonces, Tamara no se lo enseñaron de seguida, sino que se lo llevan pues a limpiarlo y para después enseñárselo. Entonces, en ese momento, cuando se lo sacan y se lo llevan, no se lo enseñan, ella empieza a llorar, ¿dónde está? Que quiero verlo. Entonces, yo la cojo, Marta, y le digo, tranquila, porque lo están limpiando. Yo lo estoy viendo más lejos de lo que están haciendo. Cuando a mí me lo den, no te preocupes, que nadie me lo va a quitar, no lo voy a soltar. O sea, que tranquila. Total, que vienen, se lo enseñan y me dan a mí el niño, me lo ponen con esa manta térmica y demás. Y le digo, vale, Tamara, te espero en la habitación. Pues me llevan a mí en la habitación con el bebé. Cuando yo llego a la habitación, el niño, Joel, todo el rato llorando. Yo también muy nervioso, porque me veo ahí en la habitación yo solo, con un bebé llorando, intentando ahí, pues, darle calor, o no sé lo que intentaba, porque estaba yo temblando también. Y de repente me aparece una enfermera, lo mira y dice, está bien. Y después, al cabo de un minuto, Marta aparece otra. Sin decirme nada, me dice, dame al niño. Le digo yo, no. O sea, le digo, ¿qué pasa? No, dame al niño. O sea, yo me asusté, me coge al niño y se va. En ese momento que me di yo cuenta que me han cogido al niño, yo que estaba recordando lo que le había dicho a Tamara, que nadie me iba a quitar al niño, asustado porque no sabía por qué me lo han quitado, no me dieron ninguna explicación, salgo detrás, corriendo, a punto de cargarme a quien estuviese por delante. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Yo estaba en trance, o sea, yo estaba viviendo una realidad como si fuese aquí una película. Total, que después, al cabo del rato, me ven muy nervioso allí gritando, me coge otra persona y me dice, mira, y me cogió en otra sala y me dice, tu hijo ha cogido frío y simplemente está en una incubadora. Ven conmigo que te lo enseño. Entonces, pues me llevan a una sala donde está el niño en la incubadora ya puesto, llorando. Y fue un momento mágico que voy a recordar toda la vida porque había un agujerito en la incubadora. Yo llorando a mares, me metí el dedo, Joel con los ojos cerrados me cogió el dedo y paró de llorar. O sea, fue increíble. Entonces me fui para la habitación y de repente me encuentro a la Tamara llorando sola en la habitación porque había subido y no me había encontrado allí. Y me dice, ¿pero dónde está nuestro hijo? Y le digo, ¿qué no te lo han explicado? Me dice, no, me están diciendo que ya vendrás tú a explicármelo. Digo, pero vamos a ver, ¿te han dejado aquí sola? ¿Esto qué es? Total, que fue muy traumático aquello, fue muy traumático. Entonces ahí empieza la historia de Joel. ¿Qué pasa? Que con todo aquello que vivimos, mi pareja Tamara, los primeros meses, no sé si llamarlo depresión postparto o cómo llamarlo. No sé si etiquetarlo o no. La cuestión está en que no estuvo bien, no solo por todo lo que pasó, sino por lo que es ser madre primeriza. O sea, es todo, pues, sí. Aquellas madres que nos estén escuchando, imagino que me estarán entendiendo, que es una movida. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que yo los primeros años sobreprotegí al niño, al Joel. Lo sobreprotegí porque, claro, yo lo que le juré a la Tamara es que nunca me lo quitarían de las manos. Entonces, ese suceso, esa experiencia, me la he tenido que trabajar yo en terapia, expresarla, llorarla. Y los primeros años yo soy consciente de que mi paternidad,
pues bueno, sobreprotegía al Joel. Y eso ha tenido sus consecuencias después en él, ¿no? A Claro. la hora de relacionarse, a la hora de confiar en él mismo. Ahora ya, después de todo el proceso que llevamos, ya la verdad es que hemos mejorado muchísimo a nivel familiar en ese sentido. Ujú. Lo veo mucho ahora con el segundo. El segundo es totalmente distinto. O sea, la Sí. manera que yo tengo de relacionarme con él es totalmente distinta. Entonces, bueno, pues no sé bien por qué te Una estaba contando aventura. esto, pero vamos, que No, si por cómo si te ha lo estoy afectado contando es porque lo todo. tenía que contar, para aquellos que no se escuchen. Total. El cómo había afectado todo vuestro proceso personal, el tuyo, ¿no? En esa paternidad y en hacer las cosas diferentes a como Claro, las hicieron contigo. hay una cosa que es clave para todo este proceso que yo te estaba contando de la parte Ujú. masculina y femenina de mi linaje, ¿no? El cómo a mí Sí. la parte masculina pues me la habían castrado, por decirlo de alguna manera, para que me Ujú. entendáis. Los primeros años del Joel, cuando el Joel socava su genio, lo que yo hacía era cortárselo, yo no era consciente, pero yo se lo cortaba. ¿Por qué? Ya. Porque si no, la figura femenina no nos va a reconocer. Mamá no te va a querer si sacas, porque ahí es donde me estoy viendo a mí. Claro, yo fui consciente pues a los 2, 3 años que empecé bueno, en todo el proceso, porque yo llevaba años en terapia, pero Claro. sí que no era consciente todavía de esto. O sea, esto aparte Claro, todavía no me salía de era mí. tu terapia de tu proceso personal de contigo con Rubén, no contigo con Joel. O sea, ahora era un Exacto, escenario diferente. exacto, Claro. exacto. Entonces, a partir de ahí es cuando ya la mayor Ujú. cosas que he hecho de terapia han sido porque me doy cuenta que algo estoy proyectando en ellos, tanto en Totalmente. Joel como ahora también en el Alan. Entonces, cuando me doy cuenta de que hay algo que a mí que ya estoy viendo que no, cojo ahora con terapia y digo, mira, esto no lo acabo yo de entender. ¿Qué me está pasando? Y Qué bueno. el 99% de las veces, Marta, es porque me estoy viendo en mis hijos, porque no los veo a Sí, ellos, me veo sí. a mí, mi sistema familiar, veo todo lo que me ha pasado Mm. y lo proyecto en ellos. Entonces, Sí, siempre lo digo, que nuestros hijos son un regalo sí. y si lo vemos así, como que nos podemos ver constantemente a nosotros, podemos sanar muchísimo a través de ellos. Muchísimo. Muchísimo. De hecho, algo que tú dices, ¿no? Que los hijos son nuestros propios espejos, que es algo que yo también llevo diciendo desde que soy madre. Estoy completamente de acuerdo al 100%, también por mi propia experiencia. Creo que es muy revelador que podamos tener esa conciencia de tener esos pequeñitos en casa y de decir, vale, esto no es suyo, es eso, es que no le estoy viendo a él, me estoy viendo a mí en él, ¿no? Y esto creo que solo por esta píldora, ¿no? De apunte ya, la experiencia de estar contigo vale la pena, ¿no? Porque es tan poderoso el por lo menos romper todo lo que nos han inculcado en cuanto a la educación, en cómo tenemos que eso, cortar, ¿no? Lo que son todos esos instintos que tenemos, toda esa inocencia, toda esa energía masculina y femenina, pues es que todos, cada uno tenemos nuestra propia experiencia y es súper poderoso el poder sanarnos para que ellos sean lo más libres que puedan en esta vida, ¿no? Y ser nuestra mejor versión también. Así Qué es, bonito, así es. la verdad. Tenía un montón de preguntas, pero al final nos hemos puesto aquí a hablar tranquilamente y bueno, ya que estamos con los hijos, pues sí que quiero preguntarte, ¿no? Pues cómo en esa conciencia que tú tienes ahora, ¿qué hacéis como pareja, pero sobre todo tú, ¿no? ¿Qué estáis haciendo para esa responsabilidad de que tus hijos sean lo más felices y crezcan en un entorno lo más saludable posible? ¿Cómo son vuestras dinámicas o qué tipo de educación tenéis? O bueno, ¿cómo veis ahora a los niños? Pues dentro de de nuestro trabajo interno estamos intentando, no sé si consiguiendo, ¿no? Yo creo que hay una parte que sí y otra que tenemos que seguir Ujú. intentándolo y haciéndolo, es Claro. llevar una crianza respetuosa. Al final em, sabemos lo importante que es a la vez que criar a nuestros hijos desde el respeto y el amor incondicional y sabiendo que son personas libres, que no son Ujú. nuestras. Y creo que eso hay que puntualizarlo porque cuando decimos que son nuestros hijos, ¿no? Hay una parte que llega un momento que tenemos que soltar Sí, eso de nuestros, porque nuestro no nada más sí. que nos tenemos a nosotros mismos
Y bastante Claro, es y además tú y yo que venimos de eso de nuestros padres, ¿no? De nuestra madre, es nuestro. Entonces, el darte cuenta que ni tú eres de tu madre ni ellos son tuyos, son cortar muchos cordones por delante y por mucho, detrás. mucho. Sí. Hay que cortarlo. Sí. Entonces, y a la vez que intentamos, pues eso, respetarlos en todo Uh-huh. y, y hacer ese trabajo nuestro de que todo aquello que se me mueva voy a terapia porque es mío, vamos cogiendo herramientas pues para ponerles límites porque necesitan una estructura. Claro. Ahora, por ejemplo, con el grande tiene celos del pequeño. Uh-huh. Por llamarlo de alguna manera, celos. O sea, yo creo que para mí es como lo normal después de que el pequeño, primero, que fue sobreprotegido, claro. después que siempre ha estado con los dos, con su madre y conmigo solo, y de repente aparece otra persona en casa. Entonces, pues que es normal. Exacto. Estamos intentando llevar esto pues con mucha pertenencia, o sea, que sientan los dos que aquí somos una familia que pertenecen los dos, a la vez que tratarles con muchísimo afecto, con muchísimo amor, con muchísimo caricia, respeto, miradas, escucha, presencia. Y a la vez que también ponerles límites, porque necesitan saber lo que está permitido y lo que no, Claro. porque ellos vienen al mundo y no saben cómo funciona, ¿no? ¿Qué normas son las que hay? Y en el mundo hay normas. Está todo creado para que haya una estructura y hay cosas que sí están permitidas, hay cosas que no. Por ejemplo, el pequeño, la manera que tiene a veces de gestionar lo que siente es... no me gusta pegar porque el pegar es una etiqueta que ponemos los padres con un gesto, pero sí que la manera de expresar algo que está sintiendo, como todavía no lo puedo hacer de manera racional por la expresión, sino que pues quizá pega al hermano, entre comillas pega, porque no me gusta la etiquetar como que está pegando. Utiliza su mano. Utiliza su mano para tocar al otro niño. Efectivamente, de una forma poco amable. Exacto, de una forma poco amable, eso es. El acompañarlo y a la vez enseñarle que eso no está permitido. Claro. Y a la vez que él entienda que los padres estamos comprendiendo lo que le pasa, que no es que estemos negando algo que él está sintiendo, sino que lo estamos ahí acompañando y a la vez que eso no se puede hacer, sino que eso no está permitido y que lo podemos hacer de otra manera mucho más sana sin tener que tocar a otro niño de manera no amable. Entonces... Efectivamente. Mira, qué bien. Vamos, definición perfecta. Ya está. Sí, qué difícil es esto, ¿eh? Porque yo ahora, mi pequeño, que va a hacer 5 el mes que viene, está teniendo unos despertares de eso, de todo súper bien, soy tal, soy el amor de la vida y algo se me tuerce y exploto. Entonces, fíjate que yo llevo trabajito ya, ¿eh? Pero... Esta mañana, o sea, hace 2 horas, en un momento es como, hijo, pero con lo bien que estábamos, no te enfades. Y según ha sido como, déjale, que el enfado está bien, que lo que sea. Y yo misma digo, bueno. Y me mira mi pareja en plan, ya estás con el clic automático. Yo, bueno, enfádate si quieres, ¿vale? Pero intenta no tirar cosas, porque puedes hacer daño a los demás. Pero ¿cómo son los patrones? Pero es que es lo normal, o sea, lo normal es que aunque nosotros estemos en terapia, Marta, normal es que nos salga eso, ¿no ves que nosotros venimos de ahí? Mira, yo ahora me río, pero a mí es lo que me llevó a hundirme, ¿eh? La maternidad, ya toda esa culpa de le he dicho no te enfades, le he dicho es que todo eso, qué difícil. Claro, es que el gran trabajo es darte cuenta de que de donde nosotros venimos no es sano. Ahora tú, hacer todo lo posible para hacerlo de una manera más sana, pero claro, eso no significa que de un día para otro de repente ya no le digas a tu hijo según qué cosas que le pueden afectar. Entonces, el trabajo nuestro es respirar, rectificar y a la vez no sentirnos culpables. Porque la culpa lo que hace es castigarnos a nosotros. Después, de repente, a mí en algún momento me pasa que de repente voy más a la cocina a comer más azúcar. Y digo yo, ¿y por qué es? Pues nada, de repente hacía una hora que le he dicho algo a mi hijo que sabía, que me he dado cuenta que no es suyo, que es mío,
me siento mal, no soy consciente todavía o medio consciente y de repente me veo comiéndome un donut y yo digo, pues si a mí no me apetecía un donut. Sí. Ah, amigo, ¿y qué te está pasando? Entonces, Joder, es que... sobre todo, Marta, es Sí, poner sí, mucha conciencia en que lo estamos haciendo lo mejor que sabemos y sí. además que lo estamos haciendo muy bien, coño. Es que lo estamos haciendo muy bien Pues porque la verdad es que sí, en el lo estamos momento que un haciendo de padre, puta madre. en el momento que un padre dice, vale, voy a mirarme a mí, voy a Sí, responsabilizarme de mi vida como ser individuo y libre que soy. Voy a responsable de mis heridas, de todo lo que me han dicho, y voy a poner la intención de acompañar a mis hijos de la manera más sana que yo sepa hacerlo. Oye, ya es, vamos, benditos padres, la tú. noche y el día, ¿eh? La noche y el día. Total. Absolutamente. Ahora, según estabas hablando, con lo de tocar a alguien de forma poco amable, se me venía a la cabeza muchas amigas y amigos de nuestra generación que es como, bueno, a mí me pegaron y aquí estoy, que no pasó nada. Mi madre me lanzaba la zapatilla o me pegaba algún cachete y venga, que yo, por favor, he perdido amigos por esta frase. ¿Qué opinas, Rubén? ¿Qué opino? Pues retrocediendo al principio de la conversación, que no están preparados para ver cómo eso les ha podido afectar o no. Ujú. Yo los entiendo porque yo me he visto ahí. Yo me recuerdo con 18 o 20 años cuando mi pareja empezó a ir al psicólogo, empecé a ir al psicólogo porque a ella le iba bien y yo dije, bueno, o Sí, empiezo yo a ir o yo no entiendo nada de lo que está pasando. Y recuerdo las claro. primeras horas de terapia que me decía, bueno, ¿y tu infancia? Y yo decía, mi infancia muy bien, mi madre me quiere mucho, mi padre también me quiere mucho, mi abuelo murió, pero también me quería mucho y ha ido todo muy bien. Y después a la Ujú. siguiente, bueno, ¿y por qué te drogas? No, pues porque, pues yo qué sé, pues no sé por qué me drogo, pues porque me lo paso bien. Vale, vale. A la siguiente empieza a rascar un poco más y dice, pues a lo mejor la hostia un día que me dio mi abuela, pues tampoco me gustó. Ah, ¿no? No, no me gustó. Y la zapatilla de mis padres, pues tampoco. Pero claro, ahí Ujú. ya empiezas a entrar en ese proceso. Sí, Entonces, aquel que dice que la zapatilla es su madre o que la hostia, una hostia a tiempo, ¿no? Una hostia a tiempo va sí. bien. Está Sí, bien. como Si el palo ellos, este que corrige a los árboles que empiezan a crecer torcidos y le ponen el palo para enderezarlo a lo bestia, ¿no? Un poco así, para que crezca el exacto, árbol de para que pie. crezca de pie y Sí, bonito. sí, qué fuerte. Mira, no te quiero robar mucho más tiempo, simplemente, bueno, me han quedado cosas, ¿eh? O sea, que te voy a invitar en otro momento porque me han quedado cosas y además es que creo que puedes dar muchísima luz. Además, me encanta eso, que seas un hombre, varón, porque como tú bien dices, oye, las madres tenemos esa carga, ¿no? En algunos aspectos, pero los hombres también y estáis muy poco vistos en la paternidad. Y por fin ahora las bajas de paternidad son de más de 2 semanas, lo cual es maravilloso. Y por fin estamos empezando a dar un poquito de luz, ¿no? Pero bueno, queda mucho camino también. Lo único que sí que me queda por preguntarte es dónde podemos encontrarte y a día de hoy qué estás ofreciendo a tus alumnos y alumnas de la Escuela Océano. Pues, ¿dónde me podéis encontrar? Estoy en las plataformas de TikTok, Instagram y YouTube. En YouTube no hay mucha cosa, estoy ahí empezando, pero cada vez iré colgando más, o sea que también para el que quiera se puede ya suscribir a mi canal. Muy bien. Am, Después, fuera de las redes sociales, tengo la comunidad que es de Escuela Océano, es una membresía. Y ahora para el 20 de marzo, para todo aquel que nos escuche, hay preparada una semana muy especial donde vamos a trabajar de una manera diaria, del 20 al 24, clases Qué bueno. especiales tanto para los alumnos de la escuela como para cualquiera que quiera acceder. Va a tener Ujú. un coste de 15 euros y voy a dar mi granito de arena diario en esos días para aprender a querernos, que yo Wow. creo que es fundamental porque Sí. no nos han enseñado a querernos a nosotros, nos han enseñado a no respetarnos, a permitir ciertas cosas Mm. por el hecho de buscar la aprobación y la aceptación de la sociedad y de los demás. Entonces, Sí. esta semana va a estar dedicada a poner mi granito de arena y poner todo a mi servicio para aprender a querernos a nosotros.
¿Y dónde Así podemos que, apuntarnos? pues mira, es que es la primera vez que lo voy a decir, porque todavía no lo había sacado. Vale. En principio ya mañana va a estar No, en cuando las salga redes sociales. esta entrevista ya estará Ya publicado, estará. o sea que Pues no te nada, preocupes. Sí. seguramente estará en mi bio de Instagram y de TikTok. Ahí habrá un Vale. enlace y ahí estará toda la información. Te encontramos como buceador de mentes, que me encanta. Eso es. Además. Fenomenal. Pues Rubén, ¿qué te voy a Marta, decir? Un placer. Ha sido un placer. Me espero la segunda parte. Ya me Sí, dirás cuándo porque la hacemos. además te agradezco infinito que te hayas abierto tanto. O sea, no está de moda, el abrirse tanto. Así que mil gracias, ha sido un honor. Gracias a ti, Marta. De verdad que Besazo. sí. Te mando un abrazo enorme Otro para ti. y nos vemos en la próxima. Trato hecho. Chao. Me comprometo. Hasta luego. Adiós.